inclemencias del tiempo. Pedimos al Señor que en todas las iglesias donde hombres y mujeres se congreguen hoy para adorarle, haya una experiencia de bendición y de gracia. Amén. Indistintamente el día lluvioso. Les invito a que vaya conmigo al capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14. Gracias. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Si me permite parafrasearlo, me gusta esta forma en el que lo pude redactar. Aunque no he llegado a la meta, debo olvidarme de lo que queda atrás, lanzarme hacia adelante y proseguir hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Desde el siglo I hasta el siglo IV, los cristianos fueron objetos de persecución, de cárcel y de muerte constantemente. Cuando uno mira la historia de la cristiandad en esos siglos, uno sufre una serie de sensaciones interesantes. Por un lado, se goza de la tenacidad, de la fuerza que tenían los cristianos para ese entonces. Disfruta uno de historias de conversión que son maravillosas, llenas de portentos y llenas de milagros. Pero desde luego, no todas las emociones que se dan en la historia de los primeros siglos de la Iglesia son emociones positivas. Yo tengo que confesarles que en ocasiones uno se frustra, a uno le da coraje, uno se indigna con la forma y manera en que muchos cristianos y cristianas terminaron sus días en el peregrinar de la tierra abrazando la fe cristiana. Historias que llevan a uno a pensar cuánta torpeza, cuánta ignorancia, cuánta maldad puede radicar en el corazón de un ser humano. Por ejemplo, historias de gente que estaba en un parque jugando, disfrutando una diversión, y a alguien de momento se le ocurrió decir: vamos a matar a fulano por cristiano. Y allá llegaban a su habitación, invadían su casa, y en unos minutos luego la persona cristiana ya
había sido asesinada. Familias enteras, gente que tenía prebendas e intereses personales, acusando a personas de cristianos solamente por quedarse con sus tierras, por quedarse con sus propiedades. Es decir, la historia del siglo I hasta el siglo IV está llena de emociones de alegría y de emociones de profundo dolor como resultado de la persecución, de la cárcel y de la muerte a la que los cristianos eran constantemente expuestos. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Por lo tanto, leer esta carta desde la cárcel, saber que le escribe un humano, una persona de carne y hueso, saber que le escribe una persona consciente de los peligros a los que se expone siendo acusado por ser cristiano, desde luego debe llevarnos a nosotros a mirar la carta no de manera somera, no de manera ligera, sino debe llevarnos a nosotros a mirar la carta con detenimiento, con seria ocupación. Imagínense, no es lo mismo una persona estar acusada por un delito menos grave que estar acusado por un delito grave. No es lo mismo una persona entender que le asisten unos derechos constitucionales en un país donde es arrestado que otra persona que entienda que no le asiste ningún derecho en el lugar donde ha sido arrestado y donde ha sido metido preso. O sea, esto hay que verlo realmente dentro de su contexto, porque cuando decimos que Pablo estaba preso, obviamente no estamos diciendo que estaba en una cárcel donde las garantías de los derechos del preso eran observados constantemente y eran evaluados constantemente. No es así. Cuando alguien está preso, si tiene mesura, si tiene capacidad para reflexionar, pero cuando alguien está preso, generalmente reflexiona en su pasado, reflexiona en su presente, reflexiona antes de la razón o del crimen que lo llevó a estar preso, y reflexiona pensando cómo será su vida una vez salga de la cárcel. La reflexión, sin lugar a dudas, lo lleva a procurar cómo puede enmendar su error y de qué manera puede cuidarse para no volver a cometer el delito que lo ha llevado a la cárcel. Esto acontece con mucha naturalidad en la vida de las personas que han tenido que enfrentar la cárcel. Ahora, Pablo no pudo haber sido la excepción. Esto acontece, como dije al principio, en las personas que tienen una capacidad sana para razonar. Desde luego, no es algo cómodo, no es algo agradable estar privado de la libertad. Ahora, Pablo tuvo, sin lugar a dudas, que haber pensado
en el pasado. Y sin lugar a dudas, tuvo que haber hecho una profunda reflexión para considerar qué haría después de su cárcel en el futuro. Si Pablo pensó en el pasado, como es natural que piense, estamos hablando de un ser humano de carne y hueso. Si Pablo pensó en el pasado, de seguro tuvo que haber pensado en la etapa de su inicio y de su desarrollo en la religiosidad judía a la que perteneció en el pasado. Tuvo que haber pensado en que fue circuncidado a los 40 días. Y desde luego, eso para él fue una carta de presentación constantemente. Cuando alguien dudaba de la espiritualidad y de la religiosidad de Pablo como judío, yo estoy seguro que Pablo inmediatamente le estrellaba en el rostro a cualquiera diciéndole: ¿cuándo a ti te circuncidaron? Porque a mí, mi mamá, se cuidó de que mi circuncisión fuera el día exacto que establecía la ley. Así es que esto llevaba a Pablo a una conclusión, y era que él era fariseo de fariseos. Por el otro lado, Pablo tenía que haberse sentido orgulloso de su alma mater, del lugar donde se educó y de la gente que lo educó. Y en aquel tiempo había un personaje que llana y sencillamente se convertía en el orgullo de cualquier estudiante: decir que había estudiado bajo la supervisión y bajo la guianza de él. Se llamaba Gamaliel. Y sin lugar a dudas, no miren a este canta. Sin lugar a dudas, Pablo se llenaba de mucho orgullo cuando decía: yo fui educado a los pies de Gamaliel. Por el otro lado, Pablo había alcanzado un prestigio social, un prestigio al que pocos tenían oportunidad. Él había sido miembro del Sanedrín. Por lo tanto, un hombre preso, reflexionando, tuvo que haber pensado en esto. Y desde luego, tenía que comparar y contrastar lo que fue su pasado con lo que era su presente, para de alguna manera aspirar más adelante hacia un futuro. En la cárcel, en esa comparación y en ese contraste, en la cárcel, Pablo tuvo que haber descubierto, sin lugar a duda, que había perdido todo su prestigio. Tuvo que haber descubierto que ya eso de circuncidado a los 40 días no tenía valor. Que ya eso de decir que soy fariseo de fariseos tampoco. Decir que había sido educado a los pies de Gamaliel, que había sido miembro del Sanedrín, nada de eso tenía ya valor, por una sencilla razón: porque Pablo era considerado un traidor de aquello que le había dado standing, de aquello que lo había colocado en una posición de prestigio. ¿Qué lo había llevado a aquella experiencia? ¿Qué lo había llevado a la cárcel? Pues lo había llevado a la cárcel el haber renunciado a su prestigio.
haber renunciado a aquello que lo había colocado en una posición donde todo el mundo le miraba y sabe Dios cuánta gente le envidiaba. Lo había llevado a aquella situación de crisis el haber declarado que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Así es que Pablo, como cualquier ser humano en una cárcel, tenía el perfecto derecho para pensar, analizar su pasado, confrontarlo con su presente y decidir para su futuro. Desde luego, su reflexión no lo llevó a enmendar su error. Por el contrario, él se reafirma a seguir en la cárcel y hasta perder su vida por seguir abrazando aquella fe que le llevó a declarar que había estado con el Cristo resucitado. Y yo no sé si alguien puede aventurarse a llamarle terquedad, si alguien puede aventurarse a llamarlo obsesión, si alguien pueda decir, este hombre en el campo de la psicología, me perdonan los psicólogos, yo no me meto ahí mucho, pero sin lugar a duda, en el campo de la psicología hay un planteamiento interesante donde dice que muchas veces la víctima del secuestro finalmente termina siendo parte del movimiento que lo secuestró. Pues probablemente alguien puede decir, Pablo fue víctima de esa afección emocional en su psiqui y finalmente quedó entrampado en medio de esa religiosidad. Lo único que llana y sencillamente nosotros podemos hacer es darle crédito a lo que él dice, es darle crédito a lo que él plantea, es darle crédito a su propio testimonio. Y Pablo llegó un momento en su vida donde ya no se planteaba como cristiano ni como seguidor de Cristo. Pablo llegó a un momento en su vida donde simplemente decía, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando uno mira eso, querido, querida, uno descubre el poder del Evangelio para llegar a la psique, para llegar a la conciencia, para llegar a la vida del ser humano. Desde luego que